Rusia ha estallado contra Donald Trump. Considera ahora a Estados Unidos como enemigo. Dice que Trump es un falso pacificador y que ha declarado la guerra, que va hacia una confrontación directa con el país. Esta es la reacción después de que Donald Trump anunciara sanciones a las petroleras Lukoil y Rosneft, dos gigantes petroleras que soportan gran parte de la financiación de guerra rusa. Esto en un momento, en una semana en la que hemos conocido ya oficialmente que se cancela la cumbre de Budapest por expectativas de falta o escasez de avance. En pocas palabras, Donald Trump consideraba que si se iba a repetir lo mismo que en Alaska, que realmente iban a ser unas conversaciones agradables que no llevaran a nada, pues que para eso podían ahorrarse el encuentro de Budapest. Esta es la postura que conocemos por parte de Estados Unidos y vamos a analizar todo esto en un contexto en el que también sale adelante el 19º paquete de sanciones de Europa en el marco de un Consejo Europeo que busca avances sin el apoyo de Donald Trump. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, tensiones renovadas entre Estados Unidos y Rusia. No sé hasta qué punto podemos hablar de las mayores tensiones desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Si estamos ahora mismo en un punto de fricción destacable y que puedan marcar también un punto de inflexión dentro de la narrativa de una guerra que se aproxima a su cuarto año. Sí, y bueno, es verdad que con Donald Trump nunca se sabe, porque unos días parece que el malo es Zelensky, otros días que el malo es Putin. Es verdad que estamos entrando en una fase que quizá aquí sí Trump lo aventuró ya, ¿no? Cuando dijo en campaña que su primera intención era forzar a Zelensky a negociar la paz, como si Zelensky fuera el culpable de que su país hubiera sido invadido, pero que si Putin no se atenía a negociar con Zelensky, a alcanzar una paz, y acabar con esto que llevamos viviendo, como has dicho, desde hace 4 años, pues que armaría, creo que dijo esa frase, que armaría, que reforzaría todavía mucho más la posición ucraniana, ¿no? Y esto supone, pues, intentar, hacerle daño al Kremlin de alguna manera. Ha ido a uno de los núcleos precisamente en los que Rusia es más sensible, que es la situación energética. Es cierto que Estados Unidos no puede hacerlo solo, está con Europa. Europa ya ha puesto casi una veintena de paquetes sancionadores, pero evidentemente no todo el mundo es Europa y Estados Unidos, hay más actores en la sociedad internacional, precisamente por eso también está negociando o incluso forzando de alguna manera, también amenazando con una subida de aranceles considerable a Nueva Delhi, al gobierno de Narendra Modi, porque la India también es un actor clave, y si la India se suma a ese bloqueo, evidentemente la repercusión puede ser mucho mayor, ¿no? Habrá que ver hasta dónde llega esta intencionalidad de Donald Trump de sumar cuantos más estados mejor, porque eso querrá decir que las sanciones son mucho más efectivas. Insisto, la Unión Europea y Rusia llegan hasta donde llegan. Está bien, o por lo menos yo creo que es positivo que se reaccione de esa manera, pero no todo pasa por Europa y Washington, y insisto, creo que aquí la India, China y esos países que llamamos países del sur global, pero que cada vez son países de primer orden en la escena internacional, pues también están llamados a poder jugar un papel importante, tanto en un sentido como en otro. Y aquí, ahora que estamos viendo la imagen de Donald Trump y Vladimir Putin, yo no sé hasta qué punto estas amenazas o estas medidas tienen vocación de permanencia, porque quizá dentro de un mes pues nos encontremos una nueva reunión, una nueva distensión, que también creo que sería positiva, pero como posición país, pues uno no puede ir cambiando de parecer cada 15 días, ¿no? Hay que mantener una coherencia ideológica, una coherencia argumental y sobre todo pues tener muy claras ciertas cosas.
Coherencia argumental, coherencia retórica, coherencia también estratégica, que por el momento por parte de Donald Trump no terminamos de verlo. Y si él sí entiende esa coherencia, pues es menos transparente de lo que puede parecer, porque el resto del mundo quizás no lo está captando. De hecho, bueno, hoy hemos tenido a Volodymyr Zelensky en ese Consejo Europeo que se ha permitido incluso hacer la broma de estos bandazos con los que Donald Trump ya nos tiene a todos tan acostumbrados, porque decía que si tendré Tomahawks, bueno, pues igual mañana cambia de parecer y mañana sí los tengo, ¿no? Como diciendo, bueno, con Donald Trump nunca se sabe, ha querido dejarlo de esta forma algo más elegante, con ese humor, pero bueno, esta ha sido la sensación que hemos captado por parte del presidente ucraniano después de su encuentro hace menos de una semana en la Casa Blanca. Por cierto, Trump, junto a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, confirmaba oficialmente que se ha cancelado esa cumbre esperada en Budapest entre Trump y Putin. No había todavía una fecha precisa. Víctor Orbán estaba actuando como maestro de ceremonias, como anfitrión para una cumbre que prometía mucho, pero que finalmente se ha quedado en nada. ¿Por qué? Bueno, supongo que han pesado mucho los temores de que se convirtiera en un Alaska 2.0. Luis, por tanto, no debemos esperar ahora una cumbre Trump-Putin hasta que no haya un avance previo real. Bueno, yo también creo que por romper una lanza a favor de Donald Trump, creo que él en su intencionalidad estaba a hacer todo lo posible por parar la guerra. Es verdad que Trump está demostrando que es un presidente raro en el sentido de lo que hemos visto en la historia más reciente, pero no solo en las últimas décadas, de que no es un presidente que inicia guerras, sino que precisamente es todo lo contrario, es alguien que ayuda a ponerlas fin, ¿no? Yo ahí también creo que él, por lo menos en su fuero interno, tenía ese deber moral, ¿no? De decir, bueno, voy a intentar todo y si tengo que poner a parir a Zelensky, bueno, pues vaya por ahí que también lo hago, ¿no? Pero bueno, por dejar un poco los chascarrillos de lado, igual que las voces que parece ser que se oyeron con Zelensky el otro día en el despacho Oval también, Sí. hay también que destacar que seguramente Trump y Putin, o Lavrov y Marco Rubio, es decir, que no se suspende yo creo que no se suspende la comunicación entre la Casa Blanca y el Kremlin. Creo que ese vínculo, aunque sea más tenue que la relación personal entre los dos líderes, va a continuar, que seguirán hablando de ciertas cosas, que seguirán, por lo menos desde la parte estadounidense, llevando a cabo ese diálogo, por lo menos intentando convencer, pero con firmeza de que hay que también mostrar una serie de acciones de buena voluntad, ¿no? Es verdad que no todo depende de Rusia, pero sí buena parte de ello. Si Rusia pues no cesa las hostilidades, si no se manifiesta a favor de un alto el fuego, es decir, si no da una prueba de que realmente quiere la paz, pues es difícil que los demás sigan poniendo de su parte, ¿no? Porque es como darse contra un muro. Yo es verdad que creo que desde el punto de vista de Europa la reunión en Hungría hubiera sido problemática por la imagen que eso manifiesta. Sería no una burla, pero sí sería bastante, bueno, curioso, por lo menos, que en la Unión Europea, porque Hungría es parte de la Unión Europea, que en suelo de la Unión Europea pues entrara Vladimir Putin. Donald Trump, pues evidentemente no tiene sanciones impuestas, no tiene la situación personal que tiene Putin o Rusia respecto a la Unión Europea. Yo creo que sería un poco burlar la posición de la Unión Europea y creo que, bueno, pues desde ese punto de vista es positivo, vamos a decir, que no tenga lugar como europeos que somos y bueno, no quiere decir que eso pues no suponga que las esperanzas de que se pudiera acordar algo en Hungría pues se hayan despejado. Se han despejado un poco más, pero bueno, vamos a mantener ese hilo de esperanza y pensar que esa comunicación que va a seguir en un nivel más o menos rebajado pues puede alumbrar en un futuro no muy lejano una nueva esperanza de paz en Ucrania. Luis, yendo a las sanciones más allá de las aplicadas por parte de Estados Unidos, en el Consejo Europeo se hablaba, por un lado,
de utilizar los activos rusos congelados. Está por el momento el bloqueo de Bélgica, que teme algún tipo de represalia legal. Bélgica no es el único país que posee activos rusos congelados, pero sí es uno de los países que es el principal jugador en esos términos por volumen, y ha dicho hasta que otros estados no muestren su disposición también a desbloquear estos activos, preferimos mantenernos al margen, pero aún así la pelota principal está sobre el tejado de Bélgica. Por otro lado, 19º paquete de sanciones que además en esta ocasión van directos al gas ruso, a la flota fantasma de Rusia para saltar o sortear sanciones, entre otros actores importantes. Pero claro, hablamos del 19º paquete, es decir, ha habido 18 paquetes de sanciones previos. ¿Cómo debemos medir el impacto real de este tipo de sanciones a la hora de conseguir avanzar hacia una resolución de la guerra, a la hora de que realmente estén añadiendo una presión seria sobre Rusia para sentarse a negociar? Bueno, yo antes decía que no todo pasa por Europa, no todo pasa por Washington. Es verdad que hemos tenido con este ya 19 paquetes de medidas sancionadoras a Rusia, a intereses rusos o a personalidades relacionadas con la élite gubernamental rusa. Es verdad que la eficacia desde el punto de vista global es reducida porque Europa es un pequeño rincón en medio del globo terráqueo, pero vamos a ir a lo que importa, ¿no? Es verdad que si China, la India y otros actores de la sociedad internacional, Estados Unidos, Canadá, que sí que es verdad que estaban estos dos últimos más por la labor de seguir la estela de la Unión Europea, pero si no hay otros países que nos sigan y que intenten coaccionar un poco también o forzar que Rusia pues se sienta a negociar, precisamente porque los intereses rusos se ven mermados y se ven realmente en riesgo, no podemos hacer mucho, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista interno es lo que Europa tenía que hacer. No se esperaba una posición diferente, más allá de que desde un punto de vista global, como digo, pues las medidas fueran más o menos eficaces. Europa hizo lo que tenía que hacer y hay muchas veces en las que uno pues hace lo mínimo que le permite su pequeñez, ¿no? Pero eso no quita para que eso sea lo justo, ¿no? Bueno, que otros países no nos hayan seguido no quiere decir que Europa no haya estado del lado de Ucrania, que es al final estar de parte de la parte más débil, de la que ha sido vulnerada, ¿no? Hay que traer nuevamente a colación esa invasión, ¿no? Es decir, el agente agresor es Rusia, el agente agredido es Ucrania y Europa se ha manifestado de manera leal, de manera coherente con lo que defiende en la escena global, ¿no? Y ahí es donde se insertan esos paquetes de sanciones, que es verdad que han generado dificultades, que es verdad que a lo mejor esperábamos que tuvieran una repercusión mucho mayor, puede ser cierto y lo es, pero insisto, es lo que Europa debía hacer precisamente por coherencia interna y es lo que ha hecho, ¿no? Y por esa parte no hay nada reprochable, más allá de que pues evidentemente ahora estamos viendo el caso belga, hay que ver quién da el primer paso y haya ciertas fricciones. Hay que recordar también que, desde el punto de vista interno, pues yo creo que es en cierto sentido también un éxito. Hay que recordar que estos paquetes requieren un alto grado de consenso entre todos los Estados miembros, no son por mayorías ordinarias, y eso, pues que hayamos sido capaces de acordar y de ponernos de acuerdo 27 Estados miembros en este tipo de acciones tan concretas, pues yo creo que también da una señal, más allá de que luego haya ciertos países de la Unión Europea que intenten ir un poco más, jugar ese papel de free rider, ir un poco por libre, pero yo me quedaría siempre con esa visión, ¿no? O resumiendo como en dos titulares, Europa hizo lo que tenía que hacer y Europa ha estado a la altura de las circunstancias. Habrá gente que no le parezca esto una realidad, pero a mí sí me lo parece. Pues nos quedamos con esta conclusión. Muchísimas gracias por compartir este análisis. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Un abrazo. Muchas gracias, como siempre, a vosotros. Buena tarde.